Capítulo 3. El poder creativo de la palabra hablada. Hay ciertos pasos que debemos seguir para que la fe sea debidamente incubada. Y hay una verdad central. En el reino de la fe debemos conocerla. También hay un principio básico acerca de la palabra hablada que debemos comprender. De modo que deseo hablarles acerca del poder creativo de la palabra hablada y la razón por la cual es tan importante el uso de ella. Una mañana me estaba desayunando con uno de los neurocirujanos más famosos de Corea. Él estaba hablando acerca de los últimos descubrimientos hechos en las operaciones del cerebro. En cierto momento, en su plática me dijo: «Doctor Cho, ¿sabía usted que el centro cerebral que controla el lenguaje tiene poder y dominio sobre todos los demás centros cerebrales? Usted y todos los predicadores tienen realmente poder porque el centro de la palabra hablada tiene dominio sobre los demás centros nerviosos». Yo me reí y le dije: «Yo sabía eso desde hace largo tiempo». «¿Que usted sabía esto antes?», me preguntó extrañado. «Pero si esto es uno de los recientes hallazgos de la neurocirugía». Le dije que yo había aprendido eso de parte del doctor Santiago. «¿Quién es ese doctor Santiago?», inquirió él. «Fue uno de los doctores más famosos de los tiempos bíblicos, unos 2000 años atrás aproximadamente. En el capítulo 3 de su libro, en los primeros versículos del capítulo, el doctor Santiago define claramente la actividad y la importancia de la lengua y el centro del habla». Mi amigo estaba realmente asombrado. «¿Enseña eso la Biblia?», me preguntó. «Sí», le contesté. «La lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación». Entonces, ese inteligente médico comenzó a exponerme sus conocimientos. Me dijo que el centro del habla y el nervio que controla el lenguaje tienen poder sobre todo el cuerpo, que una persona simplemente hablando puede controlar todo su cuerpo y manipularlo de la manera que desea. Por ejemplo, me dijo, si alguno dice «me voy a debilitar», todos los nervios de su cuerpo reciben el mensaje y todos juntos dicen «oh, prepárense para debilitarse». Porque hemos recibido órdenes en la oficina central, podemos entonces sentirnos débiles. Entonces, por consecuencia natural, todos los nervios ajustan su condición física a una verdadera debilidad. Si alguno dice, prosiguió, «bueno, yo no tengo ninguna habilidad, no puedo hacer ese trabajo», todos los nervios del cuerpo comienzan a decir la misma cosa. «Sí», dicen todos en coro, «hemos recibido instrucciones del sistema nervioso central que no tengamos ninguna habilidad, que no desarrollemos talento o habilidad alguna. Debemos prepararnos para ser parte de una persona perfectamente inútil». Si alguien comienza a decir «me estoy poniendo viejo, me siento muy cansado y no puedo hacer nada», entonces el centro del habla se pone en funciones y da órdenes a tal efecto. Los nervios responden: «sí, es cierto, todos estamos viejos, estamos listos para la tumba, listos para desintegrarnos». Si una persona insiste en decir que ya está viejo, esa persona pronto será un cadáver. Esta conversación tuvo mucho significado para mí e hizo un gran impacto en mi vida, porque podía darme cuenta de que el uso apropiado del lenguaje es la clave del éxito para una persona. La gente está muy dispuesta siempre a hablar en términos negativos. «Muchacho, estoy realmente pobre. No tengo un 5 para darle al Señor». Y cuando tienen la oportunidad de conseguir un buen trabajo con un buen salario, entonces el sistema nervioso responde: «no soy capaz de hacerme rico porque no he recibido ninguna instrucción en ese sentido de mi sistema nervioso central todavía. Se supone que tengo que ser siempre pobre, así que no voy a tomar ese nuevo trabajo que me ofrecen. No soy capaz de hacer dinero». Las cosas semejantes se atraen unas a otras, y como usted actúa como una persona pobre,
se atrae con la pobreza. La condición, si continúa, lo va a mantener eternamente pobre. Exactamente como lo dijo la Biblia 2000 años atrás, así es en el día de hoy. La ciencia médica acaba de descubrir este principio. La gente siquiera podría mantenerse diciendo, yo soy joven, yo soy capaz, puedo hacer ese trabajo, el trabajo de una persona joven, no importa los años que tengo ahora. Los nervios de la tal persona están pronto bien vivos y por medio del hablar de esta forma reciben ánimo y fuerza del sistema central nervioso. La Biblia dice que cualquiera que sabe controlar su lengua puede controlar todo su cuerpo. Si usted se empeña en decir que es un pobre diablo, entonces todo el sistema nervioso se predispone a mantenerlo en la pobreza. Si usted se dice a sí mismo que es capaz de hacer de todo y que tendrá éxito en todo lo que emprende, entonces su sistema lo prepara para triunfar en la vida. Usted está listo para hacer frente a cualquier desafío y listo para triunfar también. Por esta razón, usted no debería nunca hablar en sentido negativo. En Corea tenemos la costumbre de mencionar a cada rato la palabra muerte. Las expresiones más comunes son «Uf, hace un calor que mata», o «He comido tanto que me estoy muriendo», o si no, «Casi me muero del susto». Los coreanos hacen uso repetido de tales expresiones negativas. Esta es la razón por la cual los coreanos hemos estado en continuas guerras y muriendo a lo largo de los 5000 años de nuestra historia. Mi generación nunca ha visto una paz total en mi país. Yo nací durante la Segunda Guerra Mundial, crecí bajo la Guerra de Corea y ahora vivo en un país al borde de la guerra. Antes que usted pueda ser cambiado, tiene que cambiar su lenguaje. Si no cambia su lenguaje previamente, no puede cambiarse a sí mismo. Si quiere que sus hijos cambien, tiene que enseñarles a hablar el lenguaje apropiado. Si quiere ver a los jóvenes rebeldes e irresponsables cambiados en adultos justos y responsables, tiene que enseñarles a hablar un nuevo lenguaje. ¿Dónde podemos aprender un nuevo lenguaje? Del mejor lenguaje de todos, la Santa Biblia. Lea la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Adquiera el lenguaje de la Biblia. Hable la palabra de fe. Alimente su sistema nervioso con un lenguaje creativo, instructivo, edificante, progresivo y victorioso. Hable con las palabras de la Biblia. Repítalas constantemente hasta que ellas tomen posesión de su mente y de su cuerpo. Entonces, será un hombre realmente victorioso porque estará en condiciones de hacer frente a todas las circunstancias y todo su medio ambiente con una actitud de fe. Será un tiempo de victoria. Solo así obtendrá éxito. Esta es la primera razón importante para usar la palabra hablada. Crear poder para vivir una próspera y triunfal vida personal. Hay una segunda razón por la cual necesitamos usar el poder creativo de la palabra hablada. No obstante, puede ayudarnos a tener éxito en nuestra vida personal, sino que el Espíritu necesita usarnos a nosotros para dar cumplimiento a los propósitos de Dios. Cuando comencé mis primeros años como ministro del Evangelio, sentía la lucha que llevaba, sobre todo cuando tenía que predicar, y sentía estorbos y contrariedades en mi espíritu. Entonces el Espíritu Santo bajó a mi espíritu y fue como si estuviera viendo televisión. Podía ver en la pantalla de mi mente desaparecer crecimientos cancerosos, sanar pulmones afectados de tuberculosis, paralíticos que arrojaban súbitamente sus muletas y salían caminando. Corea está a gran distancia de los Estados Unidos, y yo podía oír muy poco acerca de las campañas de sanidad que había allí. Los pocos misioneros norteamericanos que me rodeaban conocían muy poco del Ministerio de la Sanidad. Cuando yo les preguntaba algo acerca de ellos, me dejaban más confuso que antes. Llegué a la conclusión que esto era un estorbo creado por Satanás. Cada vez que me pasaba esto, decía para mí: espíritu de estorbo e impedimento, vete de mí. Te mando que te vayas, fuera de mí. Y cuanto más mandaba a este mal espíritu que se alejara de mí,
más visiones tenía de gente sanándose. Llegué a desesperarme tanto que casi no podía predicar. Las visiones aparecían constantemente delante de mí. Hice de todo el asunto un problema de ayuno y oración. Quedé esperando delante del Señor. Entonces oí en mi corazón al Señor que decía: «Hijo, esto no es un impedimento de Satanás. Es un deseo visual del Espíritu Santo. Es la palabra de sabiduría y conocimiento. Dios desea sanar toda esa gente, pero Dios no los va a sanar antes que tú hables». «No», repliqué yo. «Yo no creo en eso. Dios puede hacer cualquier cosa sin necesidad de que yo diga una sola palabra». Más tarde, leyendo la Biblia, en el primer capítulo del Génesis, encontré estos versículos. «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios incubaba sobre la faz de las aguas». Pero nada sucedía. Entonces el Señor me reveló una importante verdad. Ahí estaba, me dijo, el Espíritu Santo incubando sobre las aguas. Pero, ¿sucedió algo especial en ese tiempo? No, dije yo, nada sucedió. Entonces siguió hablando el Señor. Tú puedes sentir la presencia del Espíritu Santo en tu iglesia, la palpitante, penetrante presencia del Espíritu Santo, pero nada sucederá. Ninguna alma será salvada. Ningún hogar deshecho será reconstituido hasta que tú hables la palabra. No te lo pases mendigando y mendigando que algo suceda. Da la palabra. Permíteme actuar en lo material, con lo cual yo pueda hacer algo, hacer que ocurran milagros, como ya lo hice al crear el mundo. Di, sea la luz, sea el firmamento. Llegar a comprender esta verdad marcó un punto culminante en mi vida. Inmediatamente pedí perdón a Dios. Señor, lo siento. Desde ahora en adelante voy a pronunciar la palabra. Pero todavía tenía algo de temor, porque nadie me había enseñado nada acerca de esos versos. Tenía temor de que nada sucediera cuando pronunciase la palabra. ¿Qué diría la gente de mí? Así volví a hablar con el Señor. Señor, ya que todo esto me asusta un poco, no voy a empezar a pronunciar la palabra de sanidad a los paralíticos y enfermos graves que he visto en la visión. Voy a comenzar con aquellos que solo tienen dolor de cabeza. Pasado esto, cuando volví a predicar, vi un nuevo cúmulo de visiones de sanidad que brotaban de mi espíritu. Pero cuando con los ojos de mi mente veía paralíticos caminando o tumores cancerosos desapareciendo, trataba de ignorarlos. Podía, sí, decir con toda confianza: si alguien tiene dolor de cabeza, que sea sanado. E instantáneamente esa persona se sanaba, y yo me asombraba de ver cómo sucedían estas cosas solo con mencionar la palabra. Poco a poco fui ganando coraje. Comencé a hablar de casos de sinusitis que habían sido curados, algo de sordos que iban recuperando el oído, y finalmente las sanidades que había visto en mis visiones. Ahora en mi iglesia cada domingo cientos de personas reciben sanidad por ese mismo medio. Debido a que el tiempo es muy limitado y tenemos muchos servicios, debo actuar rápidamente. Cuando estoy de pie, el Señor me muestra las sanidades que se van a realizar y yo puedo pronunciar la palabra para que esas sanidades se exterioricen. Simplemente cierro mis ojos y hablo. Como testimonio del hecho de que han sido sanados, la gente se pone de pie. Se paran cuando la enfermedad específica que los ha aquejado ha salido de ellos. Casi toda la gente que viene al culto en esta parte del servicio testifica de haber sido sanada. Así aprendí un secreto. Antes que usted pronuncie la palabra, el Espíritu Santo no tiene el material adecuado con el cual poder crear. Si el Espíritu Santo imparte fe a su corazón para remover una montaña, no mendigue suplicando que la montaña sea movida. Mejor, dé firmemente la palabra. Desarráigate y plántate en el mar, y ella lo hará. Si usted aprende esto y adopta la costumbre de hablar bajo la unción del Espíritu Santo y con la fe que Dios le da, comenzará a ver
muchos milagros en su vida. El tener que ejercer el ministerio ante un auditorio de 50.000 personas no es cosa fácil. Tengo en mi iglesia un servicio telefónico que trabaja las 24 horas al día. Varios asistentes atienden los llamados y dan consejos e instrucciones. Yo procuro que el número de mi casa no figure en la guía de los teléfonos, pero siempre la gente termina por descubrir mi número y el aparato empieza a sonar desde muy temprano y hasta la noche, hasta casi el amanecer. Hay veces que estoy descansando cómodamente en mi cama. Entonces suena el teléfono a las 10 de la noche. «Pastor», dice una voz, «mi nieto tiene mucha fiebre, por favor, ore por él». A las 11 suena otra vez el teléfono. «Mi esposo no ha regresado aún del trabajo, por favor, ore por él». Y yo oro. A las 12 de la noche vuelve a sonar el teléfono y una mujer llorando me dice, «Vino mi esposo y me pegó. Oh, esto es horrible, ya no deseo vivir». Entonces tengo que orar por ella. A la 1 de la mañana recibo un llamado de un hombre que está borracho y me dice, «Mi esposa asiste a su iglesia. ¿Qué le enseña a usted para que se porte de esta manera?». Entonces le doy una larga explicación. En la madrugada llega un llamado del hospital. «Pastor, tal persona está agonizando. ¿Podría usted venir y orar por ella? Su último deseo antes de morir es verlo a usted». De modo que arrojo las cobijas y hago planes para ir corriendo al hospital. Suena tantas veces el teléfono que por momentos renuncio y exclamo, «Yo no puedo continuar en esta forma». Descuelgo el tubo y me voy a la cama. Pero entonces el Espíritu Santo me habla al corazón. «¿Eres tú el buen pastor? Un buen pastor nunca abandona a sus ovejas». Me arrepiento y vuelvo a poner el tubo en su lugar. Empero tengo una ventaja. Cuando salgo a predicar fuera de mi país, duermo las noches enteras. Una noche, cuando era invierno y hacía mucho frío, y yo estaba cómodamente acostado y a punto de dormirme, sonó el teléfono. Un hombre que yo ya conocía me llamó para preguntarme, «Pastor, ¿me conoce usted?». «Por supuesto que sí. Yo los casé a ustedes». «Bien, yo he tratado de llevarme bien con mi esposa, con toda mi alma, durante 2 años. Pero parece que la cosa no anda», me dijo. «Esta noche hemos tenido una gran discusión y hemos decidido divorciarnos. Hemos dividido todas nuestras pertenencias, pero queda solo una cosa. Hemos decidido, de común acuerdo, invitarlo a usted para que venga y nos dé su bendición. Hemos sido casados bajo su bendición y ahora queremos divorciarnos bajo su bendición también». Qué proposición más rara para un pastor. Casar a una pareja con las más rosadas esperanzas y a los 2 años ir a darles la bendición cuando se divorcian. «¿Pueden ustedes esperar hasta mañana?», le dije. «Hace mucho frío y yo ya estoy en la cama». «Pastor», volvió a decir él, «mañana puede ser demasiado tarde. Nos estamos separando ya mismo. No queremos que usted nos predique. Es demasiado tarde para eso. Ya estamos fuera de todo alcance. Solamente venga y denos su bendición para que podamos divorciarnos felizmente». Salté de la cama y me fui a la sala. Estaba lleno de ira contra Satanás. «Esta no puede ser la obra del Espíritu Santo», me dije. «Tiene que ser la obra de Satanás». Me puse a orar y entré inmediatamente en la 4ª dimensión. Ya que visiones y sueños son el lenguaje del Espíritu Santo, en la 4ª dimensión yo podía incubar sobre la 3ª dimensión y corregirla. Me arrodillé, cerré los ojos y a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, comencé a ver este matrimonio solucionando sus problemas y juntos otra vez. Todo lo vi claramente en visión y entonces simplemente oré. «Oh Señor, hazlo tal y como me lo has mostrado». Mientras oraba tuve un toque de fe y en el nombre de Jesús cambié la situación en la 4ª dimensión. La 4ª dimensión y su estupendo poder positivo eran míos. Así que con toda confianza me encaminé al apartamento de la pareja. Ellos vivían en un apartamento fantásticamente lujoso. Era una casa llena de todo el confort moderno imaginable. Pero al entrar sentí un frío de muerte. Era el odio que existía entre el marido y la mujer.
Uno puede tener todos los bienes materiales que en este mundo da el dinero, pero hay odio en la familia. Esas riquezas materiales no son ninguna bendición en ese caso. Cuando entré, el hombre estaba sentado en la sala y la esposa estaba en el dormitorio. No bien llegué, el hombre empezó a hablar precipitadamente. No tenía más que detracciones para su esposa. Entonces la esposa salió del cuarto como una tromba. «No lo escuche a él, pastor, escúcheme a mí». Enseguida se puso a hablar ella también detracciones contra su marido. Yo escuchaba al marido y me parecía que tenía razón. Escuchaba a la esposa y me parecía que ella tenía razón. Cada uno parecía tener razón cuando hablaba. Yo estaba hecho un sándwich entre ellos dos. Ambos coincidían en una sola cosa. Su matrimonio estaba definitivamente roto y ya había arreglado un divorcio. «No ore por nosotros», me decían los dos a la vez. «Ore por nuestro divorcio». Pero yo ya había dominado esa situación en la tercera dimensión por usar el poder de la cuarta dimensión dentro de mi propio corazón. Me sentía lleno de confianza, de modo que tomé la mano del esposo y luego tomé la mano de la esposa y dije: «En el nombre de Jesucristo, ordeno que sean aflojadas las tenazas del odio en esta pareja. Y en este momento, en el poderoso nombre de Jesucristo, mando a estos dos que sean unidos de nuevo, que vuelvan a ser suaves, amorosos, cariñosos y se regocijen el uno en el otro». Sentí caer en mi mano una cálida gota y cuando miré al hombre estaba llorando. Sus lágrimas rodaban por sus mejillas. «Gracias, Señor, esto va bien», dije para mis adentros. Cuando miré a la esposa vi que estaba llorando también. En un gesto simple, como lo había hecho 2 años atrás, junté las dos manos y dije: «Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe». Enseguida les dije: «Me voy». Los dos me acompañaron hasta la puerta y allí me dijeron: «Adiós, pastor». «Alabado sea el Señor», exclamé. «La cosa marcha». Al domingo siguiente estaban los dos en el coro de la iglesia cantando maravillosamente. Después del servicio, estreché sus manos y pregunté a la esposa: «¿Qué fue lo que pasó?». «Bueno, no sabemos», me respondió, «pero cuando usted nos dijo esas palabras y nos dio esa orden tan terminante, algo pareció romperse en nuestros corazones. Parecía como si una gran pared hubiera sido derribada, y los dos quedamos profundamente conmovidos. Nos dimos cuenta que podíamos probar otra vez, los dos al mismo tiempo. Después que usted se fue, pasamos el resto de la noche desempacando nuestras cosas. Ahora nos ponemos a pensar por qué discutíamos tanto y por qué estábamos pensando en divorciarnos. Ahora ocupamos el tiempo en amarnos el uno al otro mucho más que antes. El Espíritu Santo tiene necesidad de ambos, y yo simplemente les hubiera dado consejos como cualquier consejero matrimonial, o aún hubiera orado sencillamente por su situación y no hubiera conseguido nada, hubiera errado el blanco. Pero pronuncié palabra de fe, y la cosa se realizó. El Espíritu Santo necesita de su palabra bien definida, de visión y de fe. Jesús usó la palabra hablada para crear y para transformar y para cambiar situaciones. Lamentablemente, la iglesia de Jesús parece haberse convertido en una perpetua mendiga, siempre plañendo y mendigando con temor de hablar la palabra de fe y de dar órdenes. Necesitamos recuperar el arte perdido de la palabra que manda. Hay una tercera razón para usar el poder de la palabra hablada. Por medio de ella usted puede producir o poner en libertad la presencia de Jesucristo. En Romanos capítulo 10, verso 10 puede leerse: «Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación». Es por medio de la confesión de fe, confesión verbalizada en palabras claras, que él puede apropiarse de la salvación que solo viene por Jesucristo. No se dice que este pasaje es necesario para que alguien suba a los cielos y para traer abajo a Jesucristo a fin de que él dé la salvación. Lo que dice
es que las palabras que uno expresa pueden traer cerca la salvación, porque esas palabras están en el corazón y la boca. ¿Dónde está Jesús en todo este proceso? ¿Cuál es su dirección? No está arriba en el cielo, no está abajo en la tierra. Jesús está en su palabra. ¿Dónde están las palabras que pueden resultar en salvación? Esas palabras están en su boca y en su corazón. Jesús está limitado a lo que usted habla. De la misma manera que usted puede producir la presencia de Jesús, usted también puede dar libertad al poder de Jesús por la palabra hablada. Si usted no verbaliza claramente la palabra de fe, la presencia y el poder de Jesús nunca pueden ser hechos eficaces. La Biblia dice: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Usted tiene la responsabilidad de llevar y de traer la presencia de Jesús. Cuando tengo reunión de comisión con mis 75 pastores ayudantes, les doy un mandamiento estricto. Es responsabilidad de ustedes crear la presencia de Jesús donde quiera que vayan, poner en libertad de acción a Jesús para que Él se haga cargo de las necesidades específicas de la gente. Eso es lo que ustedes deben hacer. Permítanme dar varios ejemplos. En nuestro vecindario hay diversas iglesias que pertenecen a distintas denominaciones. En una iglesia presbiteriana el pastor hablaba solamente de la experiencia del nuevo nacimiento. Habla firmemente solo acerca de la experiencia de la salvación, de modo que cuando predica está dando libertad a Jesús para que produzca en la gente el nuevo nacimiento. La gente viene a su iglesia, recibe la salvación y se queda contenta disfrutando solamente de eso. La iglesia de santidad, que está una cuadra más allá, habla acerca de la experiencia de santificación. Sed santos, repiten constantemente. Mucha gente viene y recibe el toque de la santificación. El pastor de ellos solo está creando la presencia del Cristo santificador. Pero en mi iglesia yo predico acerca del Señor Jesús que salva, que santifica, que bautiza con el Espíritu Santo y que sana a los enfermos. En nuestra iglesia presentamos todos estos aspectos. Procuramos crear la presencia completa, la presencia del Señor que todo lo puede, que todo lo hace y que todo lo abarca. Usted puede crear la presencia de Cristo solo en su boca. Si usted habla acerca de la salvación, aparece la figura de Cristo que salva. Si habla acerca de la sanidad divina, aparece Cristo el sanador. Si usted habla del Señor que obra milagros, entonces pone en libertad la presencia del Señor que opera milagros. El Señor Todopoderoso está limitado por sus labios y sus palabras. Él depende enteramente de usted cuando está predicando. Si usted no habla claramente de Él por miedo de Satanás, ¿cómo puede Jesús manifestar su poder en medio de su generación? De modo que hable siempre osada e intrépidamente. Muchas personas tienen problemas con sus familias porque en sus casas no hay altar familiar. Si el padre mantiene el altar familiar y habla claramente acerca de la presencia de Jesucristo en el hogar y la familia, pueden crear la presencia de Jesús y Jesús puede hacerse cargo de todos los problemas de esa familia. Pero muchos descuidan el altar familiar, descuidan hablar claramente de la presencia de Jesús y sus hijos carecen entonces de la completa bendición de Dios. Usted no necesita esperar hasta recibir un don especial del Espíritu. Yo siempre digo que los dones espirituales residen en el Espíritu. Usted por sí mismo nunca puede ser poseedor de un don espiritual. Supongamos que yo tengo el don de sanidad. Entonces, indiscriminadamente yo podría sanar a cualquiera que viniera a mí pidiendo que lo sane. Si yo tengo el don, puedo sanar a quien quiera. No estaría discerniendo clara o justamente. Es el Espíritu Santo el que ve las necesidades específicamente y entonces permite la manifestación de un don fluir a través de alguien para suplir esa necesidad. Es importante recordar que todos los dones residen en el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que habita en la iglesia.
y habita dentro de usted. Por medio de él, usted puede tener cualquier tipo de ministerio: ministerio de enseñanza, ministerio de evangelización, ministerio de misiones, ministerio pastoral o ministerio de la sanidad divina. Por medio de usted como canal, el Espíritu se manifiesta a sí mismo, y eso no debiera preocuparse de recibir este o aquel don especial. Sea osado, reciba el don de la osadía y la intrepidez. Hable la palabra de Dios con firmeza y produzca una presencia específica de Jesús. Libere esa específica presencia en medio de la congregación y verá resultados también específicos. Un padre puede crear la presencia de Jesús en su hogar. Jesús puede hacerse cargo de todos los problemas de la familia. Así procedo yo. Cuando vengo a mi iglesia para predicar el mensaje, hago eso. Siembro la semilla específica para tener grandes resultados. Veo una gran falla en los cultos que se realizan en Estados Unidos. Los pastores predican sermones fantásticos, verdaderas piezas de oratoria, pero no bien terminan el sermón, despiden a la congregación y todos se van. No le dan tiempo a los oyentes para que se llenen del fruto de los mensajes que han oído. Reciben todas las palabras habladas del mensaje, pero no tienen tiempo para orar, para que esa palabra implantada venga a ser parte de sus vidas. Los cultos son demasiado breves, 1 hora por regla general, y la congregación es despedida demasiado pronto. Dele tiempo a su congregación, acote los preliminares y los números especiales, pronuncie la palabra y conceda tiempo a la congregación para que ore durante largo rato, todos juntos. Deles tiempo para que dirijan la palabra ingerida. Y así esto se hace. Va a haber más y mejores resultados en su labor pastoral. No olvide, después de todo, sus palabras moldean su vida, porque el centro nervioso de la palabra controla todos los demás centros. Por eso es que el hablar en otras lenguas es el signo inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu se apodera del centro nervioso de la palabra, ejerce control sobre todos los otros nervios del cuerpo y controla todo el organismo. Cuando hablamos en otras lenguas es porque estamos llenos del Espíritu Santo. Hable la palabra para controlar y sujetar totalmente su cuerpo y su vida. Dé la palabra al Espíritu. Así Él puede crear algo. Entonces produzca y ponga en libertad la presencia del Señor Jesús por medio de la palabra hablada. Predique la palabra. La palabra hablada tiene todo el poder, y cuando usted suelta esa palabra, es la palabra y no usted la que opera los milagros. Dios no lo usa a usted con poder porque usted está santificado, porque mientras dure su vida terrenal, durará su lucha con la carne. Dios lo usa a usted con poder porque usted tiene fe. Así que, hermanos y hermanas, usemos la palabra hablada para tener éxito en nuestra vida personal, para cosas que el Espíritu pueda crear, y para el propósito de crear y dar libertad de acción a la presencia de Jesús. Recuerde que Cristo depende de usted y de su palabra hablada para manifestar su presencia. ¿Qué va a hacer usted con ese Jesús que está a flor de labios? ¿Lo va a soltar para que sea de bendición a otros? ¿O le va a poner candado por medio de una lengua que no se mueve y una boca que no se abre? Que Dios lo bendiga mientras usted adopte su decisión.